Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta semana, el día sábado 12 de julio, en México, celebramos, algunos dicen que conmemoramos lo que es una fecha de importancia para los abogados, lo que es el Día del Abogado. Y toda esta semana, en diferentes horarios, estaremos haciendo algunas entrevistas en esta semana especial con motivo del Día del Abogado, entrevistas a abogados, catedráticos, gente preparada en materia de filosofía, abogados especializados en materia penal, en materia laboral, litigantes, maestros en derecho, doctores en derecho, servidores públicos, que de una u otra manera han dedicado 5, 10, 15, 20, 30, 40 años a lo que es la abogacía. Y hoy arrancamos este programa y desde luego es esa satisfacción de decirlo. Nos acompaña la doctora Cira Mariana Morales Ramos. Ella es abogada litigante. En una etapa fue servidora pública y también está inmiscuida en temas de lo que es la cátedra, la enseñanza de la abogacía. Doctora Mariana Morales, buenos días y bienvenida al programa como en el marco de las actividades de lo que es el Día del Abogado desde Periodismo y Libertad de Expresión. Buenos días. Primeramente que nada, agradezco la invitación para estar aquí ante el público en general. También agradezco a todas las personas que nos están viendo y escuchando por las redes sociales. Y de verdad, muchas gracias. Es un gran gusto para mí poder compartir algunas ideas, ¿no? Algunas experiencias que pues he tenido como abogada y como catedrática, como abogada litigante. Y de verdad le agradezco de corazón y un saludo de corazón a todos y todas. No, pues al contrario, doctora, digo, en algunas cosas hemos coincidido desde la academia, hemos coincidido en algunos litigios, y bueno, finalmente, pues vivimos en Oaxaca y coincidimos y sabemos quiénes están en los juzgados penales, en los juzgados laborales, en los juzgados civiles y familiares, y siempre, pues va uno conociéndose, va uno caminando con diferentes catedráticos que también algunos ya se fueron, ya trascendieron a otra etapa, y desde luego se va forjando una amistad, un compañerismo que lo que se busca es pues acceder a la justicia y que las personas tengan esa esperanza en materia de justicia. Pues entrando en materia, doctora Mariana, ¿cómo fueron sus inicios en la carrera, en la licenciatura? Es licenciada en Derecho, maestra en Derecho, doctora en Derecho, es catedrática, más de 10, 11 años estuvo participando en el servicio público, en diferentes a nivel estatal, municipal, y desde luego también más de 20 en esta reciente etapa, más de 20 años como litigante, llevando diferentes temas, causas sociales, causas individuales, de las personas que llegan a buscar esa asesoría, esa orientación y llevar ese litigio. Por favor, doctora. Sí, primeramente que nada, pues efectivamente yo soy hecha 100% en Oaxaca, 100% Huapjo, estudié la maestría, la licenciatura, el doctorado en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, lo cual me enorgullece mucho de mi alma mater. Pues yo soy de la generación 83-88, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha, incluso antes, en el último año de la carrera, yo empecé mis prácticas profesionales en los juzgados municipales, en donde pues aprendí pues la problemática que se suscitaba en la sociedad. Eran asuntos de baja cuantía, pero sin embargo pues nos dieron la experiencia para empezar ahí nuestra carrera. Posteriormente, cuando nosotros finalizamos la carrera de Derecho, pues obviamente trabajamos en un despacho, también trabajamos de forma independiente. Le comentaba yo aquí al licenciado que tuvimos un caso, nuestro primer caso, que fue en equipo con otras compañeras de la misma generación, un caso que pues era un poco, más bien era difícil porque nosotros no teníamos la experiencia suficiente. Sin embargo, con el estudio, con la dedicación que le tuvimos a ese caso, fue nuestro primer caso y fue un primer caso ganado, ¿no? Fue en la comunidad de Nochistlán, donde acusaban a 5 personas de homicidio, lo cual nosotros logramos que esta persona, 4 de ellos salieran en amparo, uno en absolutoria, y con posterioridad pues ingresé a trabajar en la Penitenciaría Central del Estado, que fue uno de los trabajos que más me movió,
La idea era que yo fuera subdirectora de la penitenciaría, pero pues realmente igual estaba yo muy joven, aparte decían, es mujer, no va a poder. Entonces, desde ahí empecé a notar estas cuestiones de desigualdad en cuanto y obstáculos que se veían para la mujer, ¿no? Y estas asimetrías que siempre existen. Y también ahí pude observar bastantes injusticias, como era el caso de las mujeres indígenas que estaban presas porque llevaban en su morral 500 gramos de marihuana, ya sea por circunstancias de que le encargaron el morral o porque les dijeron llévalo. Entonces estas personas no hablaban español. ¿Y cuál era la sorpresa? Que recibían sentencias de 7 años de prisión, ¿no? 7 años para una mujer que prácticamente no sabía ni sus derechos, hablaba una lengua indígena, cuando pues no estaba tan, podemos decir, tan motivado esta lucha por respetar los derechos de los indígenas. Había una gran desigualdad en materia de acceso a la justicia para ellas, ¿no? Entonces sí, fue uno de los casos que más me conmovió. Y pues, ¿qué hacíamos nosotros como autoridades penitenciarias? Pues lo único que podíamos era ayudarlas para integrar sus expedientes administrativos y alcanzaran algún beneficio, que en ese entonces sí se tomaba en cuenta que si esta persona era indígena o no lo era, pues no estaban como lo están ahora, reconocidos como sujetos de derecho con la última reforma que se dio en el artículo segundo. Hablar de hace 20, 30 años, doctora, sin duda la enseñanza era diferente. Los mismos catedráticos de nuestra gloriosa Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y lo digo así porque en nuestra realidad de repente vemos cada problema que surge en la facultad y que desde luego se pone en riesgo la calidad educativa. Y no nada más a nivel licenciatura, también a nivel maestría, ¿no? Finalmente hay una deficiencia muy fuerte, pero usted tuvo la fortuna de contar con grandes catedráticos que le dieron esa formación y que la orientaron con esa perspectiva de visión de la esperanza de la justicia. ¿A quién puede recordar, maestra? Sí, en efecto, yo tuve dentro de mis maestros a grandes juristas y entre ellos puedo mencionar al doctor Gildardo Hernández Soto, ¿no? Al maestro David Hernández Rodríguez, al doctor Evencio Nicolás Martínez Ramírez, a la maestra Cielo Reyes Cuellar, que fueron personas que influyeron en mi formación académica, y sobre todo a quien le agradezco muchísimo es al maestro Enrique Sandoval Calderón, porque lo tuve como mentor en mis años de litigio en el sistema penal tradicional, y él efectivamente fue mi maestro de toda la vida, ha sido mi maestro de toda la vida. Me enseñó cómo debemos analizar un caso, ¿no? Que no es a la primera vista que tenemos un expediente. Bueno, pues eso fue en el tradicional, que efectivamente no con la primera lectura de un expediente, él me decía, estúdialo, vuélvalo a estudiar, ¿no? Hasta que encuentres, ¿no? Y tuvimos la fortuna de llevar algunos asuntos en colaboración, y puedo decir que de los casos que llevé con él, no hubo un caso perdido. Todos fueron ganados, todos fueron libertades en apelación, en amparo, ¿no? Tal vez fue un solo caso de Zacatepec Mije que sí tuvimos una sentencia condenatoria, pero con beneficio, y aparte porque el señor muy valientemente no nos hizo caso y dijo, no, yo sí lo maté. Eso era para salvar a su hijo, que injustamente también lo estaban acusando, cuando era como ilógico que dos hubieran disparado cuando solo una arma había sido la que había causado la lesión mortal, ¿no? Entonces sí, fue un caso que tuvimos, pero de todos, ¿no? Entonces él me enseñó la metodología, la técnica, ¿no? Cómo se estudia un caso y cómo se puede tener éxito en él. Maestra Cira, en todos estos años que usted estuvo pues, como servidora pública, ¿hay algo que le haya marcado en un momento dado como servidora
y que después haya dicho, no, no es lo mío, prefiero la litigada o me voy a la enseñanza, a la academia, o finalmente fueron azares del destino que le permiten inmiscuir en todas estas etapas? Pues más que nada fue por cuestiones personales y por azares del destino que yo he cambiado constantemente, no constantemente, pero sí que he cambiado de actividad, primero litigando, luego en el servicio público, la última vez estuve en derechos humanos, registro civil, ¿no? Pero y después ahora que litigo y a la docencia. Pero todo, estas facetas de mi vida, la verdad me han gustado, me han apasionado. En la antes Comisión Estatal de Derechos también tuvimos la oportunidad de conocer un sinnúmero de casos, ¿no? El abuso a veces de las autoridades, ¿no? Las arbitrariedades que se cometen, las violaciones a derechos humanos, las desigualdades, ¿no? Y desde ese entonces, antes de la reforma constitucional del 2011, nosotros estudiábamos los tratados internacionales, pues como México ya estaba obligado de cierta manera porque estaba sometido, ya había suscrito esos tratados, pues en la antes Comisión Estatal de Derechos Humanos, en las recomendaciones que pues por desfortuna no son vinculantes, salvo en el caso del juicio de protección, pues teníamos que estudiar todos esos tratados internacionales y la verdad, para mí fue un trabajo muy apasionante y sobre todo también que yo lo veía primero en tratar de solucionar el conflicto, dialogando con las autoridades, sensibilizándolas. Y yo en lo personal no formaba queja por todo, sino trataba de solucionar los conflictos que también nos da, esa institución nos da pauta para ello, ¿no? Para que el conflicto se solucione, no se siga la violación a derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que más que porque yo haya decidido, ¿no? Fue por las circunstancias personales, las oportunidades que se me han venido dando, la que me ha permitido, pues creo, conocer todas las facetas de lo que un abogado, por eso a mis estudiantes les digo, no, es que la abogacía es muy noble, tú puedes dedicarte a la función pública, a litigar, puedes litigarte a la función jurisdiccional, a la investigación incluso, ¿no? Sobre todo los maestrantes, los doctorantes, y pues que nos hace falta mucho también desarrollar en materia de investigación, ¿no? En estas múltiples facetas que usted ha participado y donde la vida le ha dado la oportunidad, hay mucha diferencia de hace unos años en materia de acceso a la justicia. Digo, jurídicamente sabemos que el legislador ha emitido una serie de reformas. Antes no hablábamos de apología del delito, violencia de género, ¿no? El tema eran quizás los robos normales, si se le puede justificar en el sentido del abigeato, a las casas habitación, y de ahí no trascendíamos, quizás en esta sociedad oaxaqueña. Sin embargo, ahorita ya vemos temas muy difíciles, muy complejos, temas de delincuencia organizada, temas de delitos cibernéticos que ya se están dando en muchas plataformas que utilizamos en los diferentes, pues en nuestras actividades diarias que realizamos. Desde el celular tenemos un sinfín de plataformas de acceso al banco, hacemos estos pagos electrónicos, todo, y vemos cómo la misma sociedad va imponiendo un ritmo de apertura y de crecimiento y desarrollo. Y que desde luego que el legislador también tiene que pues ir a la vanguardia en ese sentido, pero también a veces vemos que se cometen muchas atrocidades desde la legislatura que aprueban cada cosa como lo que está de moda ahorita en estos últimos 3 meses sobre el tema de apología del delito, más inmiscuido al tema de la libertad de expresión, la ley censura que se dice, aunque ya los funcionarios dijeron que no se trata de una ley censura, pero se trata así de actualizar y regular un marco jurídico cuando finalmente, usted lo decía acertadamente hace un momento, a la luz de los tratados internacionales en el cual México es vinculante y se tiene que respetar todos estos tratados internacionales, pues habría una tache o una reprobación para México en materia de tratados internacionales. ¿Cuál sería su punto de vista, doctora? Pues en lo personal, pues me ha tocado vivir varias etapas en la evolución, podemos decir, en la evolución del derecho y su aplicación. En efecto, hemos tenido múltiples cambios y pues recordando al libro recomendado también por nuestros profesores de Couture, un librito de los mandamientos que nos dice que el derecho se transforma y por lo tanto debemos estudiar constantemente para
poder ir a la par con esos cambios que la sociedad misma genera, ¿no? Y han habido muchos cambios, han habido múltiples reformas constitucionales, ¿no? Entre las más importantes, la del 2008, la del 2011, 2021, ¿no? En la 2024, 2025, y últimamente se han generado, como usted dice, múltiples reformas en las que pues obviamente, ¿no? Igual tenemos pues los recursos para poder hacer que se declaren pues inconstitucionales, inconvencionales tales reformas, pero pues todo esto vino también de la reforma del 2011, donde todos creímos que todo iba a ser respeto a los derechos humanos, pero no, no es una llavecita mágica. Se dio la reforma, pero pues desafortunadamente no se aplica tal cual el control, por ejemplo, de convencionalidad difuso. Es muy complicado que los jueces logren aplicarlo, algunos sí, algunos no, entonces va a depender de cada criterio y entonces ahí es donde los abogados entramos, ¿no? Al trabajo, al litigio, de poder lograr que se aplique este control de convencionalidad de los tratados internacionales que también podría tener algunos límites, ¿no? La misma Constitución establece pues restricciones, sin embargo, yo creo que en aras de la justicia, en materia de aplicación de justicia, de acceso a la justicia, tenemos que ver los contextos sociales, las desigualdades, las asimetrías, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el 2011 a la fecha, ha trabajado criterios también en donde ha interpretado estas cuestiones para el efecto de que cada día haya una mejor justicia, para el efecto de que en la medida de lo posible, pues sí tengamos efectivos estos derechos de debido proceso, acceso a la justicia, el concepto de igualdad, del respeto a la dignidad humana y todas estas cuestiones para que tengamos una justicia en la actualidad con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de interculturalidad, con perspectiva de discapacidad, con perspectiva de género, e ir rompiendo con estas asimetrías y en ocasiones, como el mismo 17 constitucional lo dice, dejar a un lado los formalismos, pero esto en aras de una mejor justicia, ¿no? Y entonces algunos, más bien dicho, los tribunales jurisdiccionales han pugnado por esto, pero cuando no lo hacen, creo que la labor nos toca a nosotros los litigantes, a nosotros los docentes, enseñar todas estas cuestiones, estos retos que nos enfrentamos actualmente, porque realmente son retos a los que nos tenemos que enfrentar. Igual la educación ha sufrido un cambio, ¿no? Tocaba usted un elemento fundamental, la gran reforma de julio del 2011, en la cual los abogados creímos, y lo digo creímos, de que la gran apertura en materia de derechos humanos, la vinculación de todos los tratados internacionales iban a ayudar mucho al ciudadano, a la persona que se sentía agraviada, que se le cometía un acto de autoridad, un acto de molestia. Y sobre los siguientes años, escasamente 14 años llevamos, nos hemos dado cuenta que faltó mucho por hacer. Fallamos los abogados, nos faltó ser más proactivos en la defensa de los derechos humanos. Hay casos muy interesantes, y usted no me dejará mentir, usted lo comentaba hace un momento, hay casos donde la Suprema Corte de Justicia ha manifestado con grandes precedentes el acceso a la salud, el acceso al medio ambiente, la protección de los ríos, y desde luego que eso ha permitido que los abogados, las firmas de abogados, las asociaciones como diferentes asociaciones defensoras de derechos humanos que son especialistas en materia de indígena, en materia de salud, en materia de maternidad, en materia laboral, en materia penal, eso ha permitido el impulso para que los jueces también, entre la parte de la abogacía, la parte de los jueces y la parte teórica de la defensa y de pues este mundo de derechos humanos, entre todos contribuyamos a ese engranaje para finalmente el ciudadano tenga esa satisfacción mínima de que se le hace justicia.
¿Cuál sería su punto de vista a 14 años de la famosa reforma del 2011? Pues bueno, nosotros que nos dedicamos a la cátedra, ¿no? Y que precisamente el Día del Abogado tiene su origen en la primera cátedra de 1535, que fue dada en la antigua Universidad Pontificia, que ahora la UNAM, y que tiene sus orígenes ahí. Considero que también los docentes tenemos una gran responsabilidad en las nuevas generaciones para ver la educación de una manera diferente, porque de igual forma ya no la podemos ver de una manera tradicional. La sociedad ha cambiado mucho, se ha transformado y tenemos que generar abogadas y abogados que vayan de acuerdo pues a la actualidad. Los perfiles de egresos deben ser diferentes. Desafortunadamente, por la cuestión burocrática, a veces los temarios o los temas vistos en la universidad se han rezagado, pero esto es debido también a la cuestión burocrática, porque una vez autorizado un tema, pues ya no se puede, ¿no?, generar como modificarlo, ¿no? Por fortuna existe la libertad de cátedra y es ahí donde nosotros podemos colaborar para que los abogados que vayan egresando estén preparados para toda esta realidad social, porque la verdad, la realidad social a la que nos enfrentamos, pues podemos decir, es grandiosa, ¿no? La evolución ha ido a pasos acelerados, incluso en materia legislativa yo podría asegurar que no estamos actualizados, hay muchas cuestiones que no están legisladas, ¿no? Y cuestiones que la misma sociedad, la misma tecnología ha desarrollado. Entonces tenemos que enfrentarnos a retos y con las pocas herramientas que contemos, ¿no? Porque también falta infraestructura, herramientas, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo vimos con la pandemia, con la pospandemia. El uso de las tecnologías avanzó en una forma acelerada, hemos llegado al uso de inteligencias artificiales que pues no podemos decir no la utilicen, sino al contrario, tenemos que involucrarnos, ¿no? Yo en lo personal, a pesar de que soy de una generación del 88 y que podría decir que fui formada de otra manera, yo siempre soy muy abierta a los cambios, ¿no? Cuando vino el sistema acusatorio, inmediatamente me involucré, tomé cursos, al menos teóricamente, prácticamente tengo conocimiento de qué es el sistema acusatorio y pues aparte yo también no he dejado eso de la vieja escuela, porque también en la actualidad es muy recomendable que se especialicen en alguna materia. Eso ayuda a que desempeñen su trabajo con mayor efectividad. Sin embargo, yo digo, yo soy de la vieja escuela porque ando metida en varias materias, ¿no? Entonces, ahora que viene el sistema oral en civil, igual yo ya me estoy tratando de involucrar en tomar algunos cursos y pues para lo que viene, ¿no? Para no quedarnos en el rezago y aparte porque soy docente y tengo que actualizar, ¿no? También la forma de enseñanza. La forma de enseñanza ha evolucionado mucho, ya no es pasiva, memorística, ¿no? Y pues porque tenemos que ya desde hace muchos años generar el pensamiento crítico, que ellos produzcan el cambio para una mejor justicia, no solamente pues aprendernos ciertas normas, ciertas leyes, sino ver todo, ¿no? Con estos nuevos conceptos de interseccionalidad, transversalidad, ver los contextos, el uso de inteligencias artificiales, que lo hagan como una herramienta auxiliar nada más, no como un sustituto a nuestro trabajo, sino que la inteligencia artificial es para que nos ayude a desempeñar mejor el trabajo, no para que no nos sustituya definitivamente. Entonces, tenemos que hacer este uso de esta herramienta, nosotros los docentes tenemos que involucrarnos también y pues en aras de eficientar también la justicia, que pues los que litigamos nos damos cuenta también del gran rezago que existe. Entonces, ahora sí que en el principio están los fines, ¿no? Si ahorita nos tocó vivir una generación en donde no tenemos una efectiva justicia al 100%, no tenemos un acceso a la justicia al 100%, y todas estas
cuestiones que nos obstaculizan el acceso a la justicia. Y todo esto yo creo que también debemos trabajar para que los jóvenes en un futuro sí logren, ¿no? Y pues no tengamos todos estos rezagos que actualmente tenemos. Entonces es una lucha constante en la que pues tenemos todos estos retos, ¿no? Estos retos que tenemos que manejar y pues sí, en la experiencia docente igual hemos implementado algunas nuevas formas de enseñanza como y que yo no las he inventado, sino las han inventado algunos eh, mm, algunos tratadistas en materia de educación, ¿no? En donde pues nos proponen, por ejemplo, la resolución de problemas, el estudio de casos, la simulación de juicios, cuestiones ya donde el estudiante tiene que trabajar para enfrentarse en el futuro al mundo real, ¿no? Y pueda desempeñar su trabajo y pues no siga sucediendo esto, ¿no? De este gran rezago, porque la verdad sí es un gran rezago que tenemos y pues no culpo ni a los jueces ni a los abogados litigantes, sino es propio de la gran demanda de justicia que tenemos, la gran desigualdad, es algo estructural, ¿no? Estas brechas que tenemos, incluso a los estudiantes se les presentan muchas brechas, ¿no? Económicas, tecnológicas, también de acceso a la educación, desde ahí, pues. Sí, finalmente en el caso de los estudiantes, quizás los tiempos eran diferentes, marcados, pero ahorita con tanto desarrollo que hay también a veces no se tiene para comprar una computadora, una tablet, los trabajos de investigación. O bueno, finalmente hay un tema diversificado en que las autoridades tendrían que poner mucha atención, generar sí estos programas de becas, pero también becas que realmente solucionen el problema del rezago de los estudiantes que a veces no cuentan con todos los recursos, porque de repente nos enteramos que todo el mundo tiene beca y al final dice uno, pero sí él tiene la posibilidad económica, pero bueno, son criterios que se tienen que implementar. Doctora, agradecemos a los que nos están viendo en la plataforma de YouTube y Facebook, donde se transmite Periodismo y Libertad de Expresión. Estamos hablando con la doctora Cira Mariana Morales Ramos, abogada y catedrática, sobre la enseñanza del derecho, diferentes aspectos que ella ha tenido en estas etapas como servidora pública, como catedrática, como abogada, defensora, litigante, y que de una u otra manera, como ella lo manifestaba, el abogado con toda esta formación nos permite jurídicamente meter las narices, inmiscuirnos en todos los temas, en materia de salud, en materia de obra pública, en materia de licitaciones, en materia de medio ambiente, en materia de familiar, penal, civil, laboral, mercantil, y que puede uno estar en la faceta como un notario público en la elaboración de documentos, de actos jurídicos, de certificación de hechos, en la parte como servidor público a nivel municipal, estatal, federal, o en el ámbito judicial, en la cátedra, en la investigación, y que eso nos permite tener una formación amplia y que desde luego todos los días aprendemos, todos los días hay nuevas reformas. Y a propósito de eso, aunque ya lo comentó rápidamente la amiga Fernanda, a quien le mandamos un saludo especial, que también ella es cotitular del programa y desde luego ella forma parte de Periodismo, Libertad y Expresión, ella hace la pregunta, ¿hay capacidad legislativa para las reformas respondan realmente a las necesidades y criterios para garantizar mejor justicia a las personas? Como comentaba yo, siento que pues sí hay bastante rezago legislativo en cuanto a que se armonice con el desarrollo de la sociedad, como ha avanzado, y pues sí hay un desarrollo legislativo y a veces, pues yo he notado, ¿no? Y pues aquí lo digo con toda la libertad, de que a veces los legisladores tocan temas que no son tan trascendentes, que no son tan importantes y se ponen a legislar cuestiones que tal vez sí son necesarias, pero no apremiantes, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, y los exhorto para que vean lo apremiante, qué se requiere, ¿no? Legislar, ¿no? Y sobre todo legislar de manera correcta y sobre todo revisar todas las legislaciones, porque desde que se suscribió la Convención de Derechos Humanos en el 69, pues dijeron y luego en el 2011, ¿no? Dijeron que se armonice todas las legislaciones, ¿no? Con los derechos humanos y vamos encontrando pues que la Suprema Corte tiene que resolver los casos e ir
pues derogando o no aplicando, casi derogando, ¿no? No es no es el término correcto, pero bueno, interpretando las normas para el efecto de desaplicar esas normas que van contrarias a derechos humanos. Entonces, primeramente hay que hacer una revisión total a toda la normatividad para que esté de acorde con los derechos humanos, como lo establece la Convención Americana, ¿no? En su artículo segundo, la propia Constitución, que sea armonizado, ¿no? Porque si no, pues les digo, la Suprema Corte ha resuelto casos, ¿no? Donde hay desigualdades, no hay igualdad, sobre todo la igualdad que es tan importante. Y pues han desaplicado normas hasta que después viene la reforma, después de ganar algunos amparos, algunas acciones de inconstitucionalidad, etcétera, es cuando ya esta norma se deja de aplicar. Entonces sí hay rezago legislativo. Y luego el reto que tenemos, ¿no? Por ejemplo, esto de inteligencia artificial, tenemos que legislarlo porque también a los estudiantes, claro, les vamos a hacer recalcar la ética para que pues haya honestidad en la realización de los trabajos de investigación y no solo la inteligencia artificial lo haga por nosotros, ¿no? Tenemos que tener la capacidad también de nosotros, yo al menos que a veces reviso tesis de maestría, doctorado, que sean trabajos originales, ideas originales, no copiadas de una inteligencia artificial o de algún otro autor. Entonces, también legislar en ese sentido, las universidades también no han legislado mucho en ese sentido. Eh, También en materia familiar también considero que falta mucho por legislar. Algunas cuestiones, pues por ejemplo, la subrogación, ¿no? No, no ha sido legislada, ¿no? Y muchas cuestiones, ¿no? En materia familiar y cómo vamos a ver la afiliación en esos casos. Y creo que tenemos que ir a la par. Entonces, sí falta mucho, ¿no? Eh, Siempre me han comentado, bueno, ¿y los legisladores por qué no son abogados o por qué no son especialistas en derecho parlamentario? Es que son cargos de elección popular. Sin embargo, pues ellos deben de allegarse de los recursos y los medios para asesorarse y pues legislar, les digo, lo apremiante, no cosas a veces que uno ve intrascendentes, ¿no? Tristemente, esa es la Tristemente. realidad que de repente vemos cuando hay temas muy delicados, muy importantes que se tienen que actualizar, ¿no? Y que de acuerdo a los fenómenos sociales que se van dando, pues el legislador tendría que ir a la par para ir entendiendo todo esto y evitar en un momento dado delitos, evitar confrontaciones, darle solución a los problemas finalmente desde el marco jurídico. Porque esto de generar un marco jurídico y luego irnos al tema nacional y invocar los temas de tratados internacionales que a veces 3, 4, 5, 8, 10 años, o qué decir si en un momento dado el abogado tiene la posibilidad de llegar hasta la Comisión Interamericana y que después la Comisión Interamericana llegue a la Corte Interamericana, que ya hay muchos precedentes también. México tiene varios casos paradigmáticos que se han dado y que han obligado al Estado mexicano a hacer una revisión de su legislación y que lamentablemente tampoco no se cumple y se va cumpliendo a medias, pues es cuestionable, porque finalmente va en detrimento a la sociedad y sobre todo pues sería una justicia negativa, una justicia nula, ¿no? Doctora, agradecemos a Lionel, nos pregunta, felicidades por el programa, ¿cuál ha sido la parte más satisfactoria de ser catedrática? ¿Qué tanto ha cambiado el derecho a lo largo de estos años de su carrera? Pues la mayor satisfacción que he tenido como docente es cuando los estudiantes no se van con lo aprendido, sino que se generan dudas. Y la verdad que después de ser mis estudiantes muchas veces me buscan para que yo los asesore en alguna investigación. Hemos asesorado varios trabajos de investigación y también porque se genera esa confianza, ¿no? De que se acercan a mí para preguntarme muchas cuestiones. Y la verdad, el docente va aprendiendo a lo largo de su vida. Creo que yo soy la que más he aprendido de los docentes, máxime que a veces doy a nivel maestría, doctorado, aprendo de sus experiencias y a veces, la verdad, sinceramente, me hacen cuestionamientos que a lo mejor y no puedo resolver,
pero pues conjuntamente lo intentamos, lo resolvemos, lo estudiamos, porque también otra de las cuestiones es que pues el conocimiento se ha vuelto globalizado, ya no es nada más aplico el código. Yo recuerdo un amigo abogado que decía, yo teniendo el código en la mano y sabiéndomelo, yo trabajo, ¿no? En materia civil, por ejemplo. No, ahorita no nos basta con tener la Constitución, el código. Tenemos que saber todas las fuentes del derecho constitucional, hasta las resoluciones de la Corte Interamericana, invocarlas como una fuente obligatoria, y que México está obligado a cumplirlos, y que pues nos hace falta mucho trabajar en ello, ¿no? Y pues la verdad, a lo largo de como docente, sí ha cambiado mucho el derecho, han habido múltiples reformas, más las que se vienen, y son retos, son cambios que vamos a ver. Ahorita tenemos la reforma judicial que nos ha generado un cambio, la jurisprudencia, el precedente en 2021, etcétera. Vamos cambiando toda esta perspectiva del conocimiento, y pues no nos podemos quedar estáticos, tenemos que ir avanzando, y vamos a seguir avanzando más, y esto va a ir generándose, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es que no haya este rezago en el conocimiento para los estudiantes. Y también en la materia de educación, les digo, ya no tenemos también ese método tradicional, tenemos que hacer trabajo colaborativo, que el estudiante desde un principio se cuestione, ¿no? Ya lo decía Aldous Huxley, ¿no? En Nueva Visita a Mundo Feliz, cuando le preguntaban, le decían a un estudiante que se aprendiera que el río Nilo es el río más grande de México, ¿no? Entonces, cuando le preguntaban cuál es el río más grande de México, pues no sabía, porque pues lo había memorizado, pero le decían el río Nilo, decía, el río Nilo es el río más grande de México. Entonces, no condicionarnos a eso, sino tenemos que pensar, ¿no? Y no quedarnos nada más así ante la pregunta de cuál es el río más grande de México, sino saber por qué tenemos que saber que el río Nilo es el río más grande de México, y muchas cosas más del río Nilo y todo su contexto, ¿no? Entonces, si yo aumento este análisis que hace Aldous Huxley en Nueva Visita a Mundo Feliz, porque realmente es lo que tenemos que hacer con el derecho, no quedarnos también con lo que está, ¿no? Tenemos muchas herramientas, tenemos un sistema jurídico muy robusto, muchas herramientas, pero sin embargo igual podemos crecer mucho más, ¿no? Y sobre todo la eficacia, la efectividad, tenemos que crear herramientas y ver los contextos, porque hace rato también, antes de iniciar el programa, platicábamos que en materia de plazos, términos, no es lo mismo que sea tajante la ley formalista de decir son 5 días para una persona indígena o para una persona con discapacidad, donde hay asimetrías. Y yo creo que ahí los órganos jurisdiccionales tienen que irse también abriendo un poco, de ser flexibles para no ser tan con tanto formalismo aplicar la justicia, ¿no? Y nosotros también los abogados aprender a argumentarlo, que también el tema de argumentación es muy importante, que afortunadamente algunas universidades ya han tocado este tema de argumentación, estos temas nuevos, ¿no? Que la argumentación es importantísima para el buen resultado dentro del derecho, ¿no? No solamente saber la lógica formal, tradicional, sino las nuevas doctrinas en materia de argumentación. Hace un momento en la plática, doctora, usted comentaba sobre lo que nos pasó de manera generalizada a toda la humanidad. 2020-21, el COVID, ¿no? Este virus que finalmente quien aprendió, aprendió. Y quien no aprendió, se quedó ahí, ¿no? Y creo que para la humanidad, pues va a haber un antes y un después. Que no pegó tanto como, no sé, algunos dicen que son teorías de conspiración, otros dicen que fue creado, otros, bueno. Finalmente entendamos que puede ser un tema de un equilibrio que la misma naturaleza puede ajustar, ¿no? Lo que sí es cierto es que jurídicamente antes ya teníamos un rezago en todo lo que son nuestros juzgados, tribunales superiores de justicia, y a nivel nacional, ¿no? A nivel México, ¿no? Las estadísticas nos dicen, ya había un rezago.
viene la pandemia, viene el COVID, se suspende 1 año y medio casi, ¿no? Donde no surgen plazos, términos, con toda la crisis de justicia. Algunos legisladores, algunos tribunales superiores le apostaron al desarrollo de la tecnología, al famoso expediente digital, al expediente electrónico, las notificaciones electrónicas que desde el celular nos mandaban toda la información para poder enterarnos y tratar de avanzar medianamente y no hubiera tanto rezago. ¿Por qué nos estancamos? Si finalmente con tanta tecnología que ya hay, digo, en algunos procedimientos se establece lo que es las audiencias virtuales, las audiencias, ¿no? Donde hay que abrir la plataforma y poder, pero con tanta tecnología, la misma academia tuvo que generar a través de estas plataformas, pues los talleres, las conferencias, las clases, los diferentes salones virtuales que se pudieron generar. Vamos rezagados en materia tecnológica con lo que es el acceso a la justicia. Sabemos que es un tema de presupuesto, sabemos que es un tema de mucho recurso, pero yo creo que, ¿cuál sería el papel que el abogado puede generar e impulsar para que finalmente tengamos más agilidad y no tengamos tanto rezago, doctor? Eh, pues yo sigo y no quito el dedo del renglón, que los abogados nos debemos capacitar, ¿no? La verdad, muchos se quedaron en la pandemia, no se actualizaron con estas nuevas tecnologías. La pandemia también hizo que avanzáramos en este sentido de tecnologías. Ahora tenemos un sistema híbrido en donde, por ejemplo, en el Poder Judicial Federal se utiliza la presentación de promociones en línea, cuestiones que nos facilitan. Pero igual la propia pandemia generó un problema social, cultural, se generaron más violencias, se aumentó el índice de delitos, aunque el Coneval nos dé otros datos, pero siento que hubo mayor pobreza, ¿no? O sea, para mí la pobreza extrema siempre es un tema prioritario y principal que los gobiernos deben de atender para que todos tengamos este acceso no solo a la justicia, sino a todos los derechos humanos, para que toda persona tenga una vida digna, ¿no? Entonces, estas desigualdades igual, ¿no? Igual las tenemos. Algunos, como usted bien lo mencionaba, la falta de recursos económicos, la falta de interés a veces de los gobiernos de invertir en estas plataformas digitales, ¿no? Lo vemos pues en el nivel local, que igual hay mucho rezago y pues es la demanda de justicia que social y culturalmente se da, ¿no? Muchos conflictos, ¿no? Ahorita los juicios orales, esta tendencia de juicios orales, los medios alternativos de solución, también le apuestan a que no haya tanto rezago, pero pues vamos a verlo, ¿no? Porque sí, la verdad, la demanda es muy grande, lo que se tiene que atender y pues tenemos que tener infraestructuras, ¿no? Tratar el tema de la desigualdad, eh, atender de que todas estas brechas que incluso pues muchos abogados tienen o tenemos, ¿no? No todos tenemos igual las posibilidades de acceder de la misma forma a la justicia y no se diga las personas, los justiciables y a los grupos vulnerados. Yo le llamo grupos vulnerados, ¿no? Porque nosotros somos los que hemos vulnerado sus derechos, la verdad, ¿no? Doctora, en el ámbito académico, finalmente en otras universidades, hablando de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana o de Flaxus México o del TEC de Monterrey, que tienen de una u otra manera estas materias, esta carrera de la abogacía o del abogado, vemos que de repente ellos ya llevan temas de vanguardia, materias que se van generando a través del desarrollo social. ¿Qué ha pasado en Oaxaca? Seguimos generando abogados tradicionalistas que lamentablemente los planes no han sido actualizados. ¿Y qué se puede hacer? Desde luego que en el caso de usted como catedrática, pues con todo ese vasto conocimiento que usted ha adquirido en estos 20, 30, 40 años y que le ha permitido estar en diferentes etapas y que a partir de ahí pues
estar al frente de 10, 15, 20, 30 alumnos, pues usted tiene que preparar la clase, tiene que armonizar todo el tema de tratados internacionales, una parte de la ética profesional, la filosofía y todo para decirle, pues jóvenes, este es el futuro en el que están, a esto se van a dedicar, tienen que leer, tienen que estudiar, tienen... ¿Qué se puede hacer en ese ámbito, Sí, doctora? pues usted hablando de otras universidades, pues igual tenemos que hablar de otro tipo de perfil de egresos porque igual nuestras universidades no pueden ofertar un perfil de egreso igual al Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, que va dirigido, podemos decir, que también marca una desigualdad, desde luego, a otro sector de perfil de egreso. Nosotros o aquí en Oaxaca ofertamos diferentes perfiles de egreso y creo que la labor de las universidades sí han puesto interés en hacer este cambio. Tal vez esta cuestión debería ser que se facilite a las universidades la actualización de sus temarios, podemos decir, de sus planes de estudio, que se facilite esta tarea y no hacerlo tan burocrático para que finalmente las universidades tengan un plan de estudios actualizado, que muchas de ellas, debido a este burocratismo, no los tiene. Entonces los docentes ahí tenemos que trabajar en aras de la libertad de cátedra, introducir estos temas nuevos. Y sí, en Oaxaca yo digo que en materia educativa a lo mejor no vamos tan rezagados porque existen compañeros docentes que al igual que yo se preocupan por actualizarnos, nos dan cursos constantemente, nos actualizamos y sí, en algunos programas también ya existen materias como por ejemplo el derecho ambiental que ya años tiene, ¿no? Que Caferata dice que el derecho ambiental va a la fiesta con vestido nuevo, es un tema que pareciera nuevo, pero sí ya tiene también sus años y que pues que tenemos que entrar a ese tipo de materias, ¿no? Al pluriculturalismo, a todo este tema, ¿no? De nuevas materias como, repito, el derecho ambiental, la bioética, y ver todo esto y que algunas universidades ya han implementado, ¿no? El derecho indígena, el derecho ambiental y estas materias dentro de su currículum porque sí es necesario y sobre todo también la perspectiva de género, la perspectiva de infancias, todo esto, ¿no? Sí, yo no digo que en Oaxaca en materia educativa al menos las intenciones han sido muy buenas, ¿no? Se han preocupado las universidades por introducir todos estos temas que nos van a dar mejores abogados en el futuro, ¿no? Mejores abogadas. Sí se ha trabajado en ese sentido, ¿no? Que lo hayamos logrado, pues ya la historia nos juzgará después, ¿no? Y que sin duda hay mucho por hacer todavía, en Sí, materia jurídica, definitivamente. en materia de legislación, en materia de la defensa de los derechos humanos, en materia de acceso a la justicia, hay mucho que hacer y todos los días se estará, como decimos coloquialmente, se estará picando piedra para que la ciudadanía pueda acceder a las tecnologías, pero también pueda acceder a lo que es la justicia. Dos últimos mensajes, doctora. Primero, ¿qué le diría a los jóvenes que actualmente están estudiando la carrera de leyes para ser abogados y que en 1, 2, 3, 4, 5 años van a terminar y van a enfrentarse a una realidad? Ahorita como estudiante, pues finalmente los protege la universidad, cual universidad sea en Oaxaca, pero una vez saliendo empezarán, aunque el maestro David, que nos daba amparo en las clases, decía que la formación del abogado y el inicio de un abogado se da desde el primer día de clases, así, como estudiante. ¿Por qué lo decía? A partir de ahí ustedes se van a conocer y se van a dar cuenta quién lee, quién estudia, quién se prepara, quién se actualiza. E incluso, decía él, saliendo de la carrera, ustedes se pueden volver asesores de sus compañeros abogados que van a estar en diferentes cargos. Y de repente pasa de manera curiosa. Sí. ¿Cuál sería el mensaje para los estudiantes, para los futuros abogados, hombres y mujeres, doctora? Pues el mensaje que yo les daría tanto a los estudiantes como a las abogadas, los abogados, que se preparen, que como bien dice el maestro, estudien, lean, que no olviden los fundamentos clásicos del derecho, la teoría del conocimiento, ¿no? La filosofía que trae
todo, todo el derecho, ¿no? Todo el bagaje filosófico, epistemológico, todo el conocimiento, el porqué de las cosas. Y aunque sea un reto también, ¿no? Avanzar en las nuevas corrientes que hay ahora, y nunca, nunca, nunca dejar de estudiar, y que siempre yo lo que intento es motivarlos para que no se queden con lo que hasta hoy vimos, sino que despertar ese interés que de niños teníamos, el por qué, para qué, cómo, ¿no? Todas estas preguntas que tenemos todos en cierto momento de la vida, de la infancia, que las sigamos teniendo para el derecho, que se preparen, que estudien, y que conozcan todo este bagaje y del conocimiento anterior, actual y lo que viene, ¿no? Entonces es algo inmenso que tenemos que conocer, ¿no? Y pues atender también a las cuestiones de tener sensibilidad, reconocer si se tiene la vocación o no se tiene, porque también igual muchos se equivocan el camino y están estudiando para abogados y no tienen la vocación, porque igual tiene uno que tener la vocación, el amor hacia el derecho, ¿no? Entonces, sí, yo los invito a que reconozcan esto, a que se sensibilicen, a que se preparen, y no se queden con lo que les da uno en la universidad, sino que avancen más allá y pues como decía el maestro David, que retomo las palabras de licenciado, ¿no? Después se conviertan, no superen, ¿no? Es una gran satisfacción que ellos superen al maestro, ¿no? Y se da en muchos casos. Sin duda, doctora. ¿Y cuál sería el mensaje para la ciudadanía que con todas estas reformas, que en muchas ocasiones cuesta trabajo entender de lo que quiso decir el legislador y ya aplicarlo en un procedimiento formal, de repente nos damos cuenta que no va de acorde esa teoría con esa práctica y a veces a los abogados se nos dificulta un poquito? A la ciudadanía normal, ¿cuál sería el mensaje? Que no todo, ¿cuál sería el mensaje que le pueda dar esa esperanza de que la justicia tarda, es tardada, llega, pero cuando llega finalmente busca un equilibrio entre el abuso de la autoridad o el abuso del poder y la ciudadanía? Por favor, doctor. Pues voy a tomar las palabras de Ban Ki-moon, el secretario de la ONU, que decía, los derechos son tuyos, ¿no? Exígelos, ¿no? O como nos decía la maestra Celia, la justicia no se pide ni se implora, sino se exige. Entonces, a la ciudadanía, pues aunque suene fuerte, las exhorto para que exijan sus derechos, porque los derechos los tenemos todos, ¿no? Y tenemos que exigir a nuestro abogado, exigir a nuestro juzgador, exigir a todos para que se nos haga justicia, que no nos quedemos callados, que no perdamos la fe en la justicia y que pues nos pongamos a exigir porque pues son nuestros derechos. Doctora, pues con estas hermosas palabras que la justicia es de todos y todos podemos contribuir para generar una nueva sociedad o una sociedad en ese equilibrio, porque al final, como lo dijo el constituyente de 1825, no somos mixtecos, no somos tehuanos, somos oaxaqueños porque vivimos en esta misma sociedad, bajo esta misma constitución y bajo el mismo poder. Y yo creo que en la medida en que el ciudadano entienda, comprenda, pregunte, cuestione de que todos formamos parte de esta sociedad y que esta sociedad es la que tiene que participar para reclamar, para exigir sus derechos y que se haga justicia, pero sobre todo para poner a trabajar a nuestras autoridades. Con esas palabras de la doctora Cira Mariana Morales Ramos, abogada y catedrática, llegamos al final del programa en esta semana, programa especial con motivo del Día del Abogado, 12 de julio, Día del Abogado, que fue instituido en 1960, en la cual pues, se reconoce el papel y el trabajo de lo que es la abogacía. Nos vemos el día de mañana en otra emisión en este marco del Día del Abogado, en esta semana que estaremos entrevistando a diferentes abogados. Nos vemos mañana. Muy buenas tardes.